Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una semana más, justamente en la semana aniversario de este canal que nos abrió sus puertas hace 11 años. Así que felices de formar parte del canal y de estar cumpliendo nuestra tarea durante este año y esta semana aniversario, 15º aniversario del canal de Misiones 4. Bien, hoy tenemos un programa dinámico, por lo tanto no queremos extendernos en ninguna presentación ni ningún comentario previo porque tenemos un primer bloque con el gusto, con el placer, digo, de poder charlar con una persona que tiene una trayectoria muy importante en el ámbito educacional del país y fuera del mismo, y que ha cumplido una tarea realmente excepcional dentro de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ya lo habíamos anunciado a través de los avances. Tenemos en línea, si la producción me confirma, a Marta Maffei, la señora Marta Maffei, que fue secretaria general de la CETERA durante muchos años, y bueno, hoy retirada, fue diputada nacional también, y bueno, y vamos a hablar de ella en este tiempo, principalmente en la provincia de Misiones, en este tiempo tan duro, tan difícil para la educación, ¿no? Y la división, y las divisiones, y las reuniones que no avanzan, en fin, todos esos temas trataremos de no puntualizar lo de Misiones, pero hablar con ella. Buenas noches, señora Marta Maffei. Pepe Levi le saluda desde los estudios de Misiones 4. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, un gusto, Pepe, saludarlo. ¿Me oye bien? Sí, perfecto, le estamos escuchando Bueno, perfectamente. ¿Cómo está me usted? alegro. Bien, muy bien, aquí estoy tratando de esquivarle al virus, como todo el mundo, y bueno, preocupada porque siento que esto ha puesto una enorme presión sobre muchos sectores sociales, ¿no? Ni hablar de la gente que tenía trabajos precarios o trabajos que no estaban vinculados a prestaciones esenciales, están hoy en una situación muy grave, ha crecido mucho el desempleo, las últimas estadísticas que tenemos de la CTA son de un crecimiento grave, muy grave. Además, bueno, está claramente la situación, digamos, de la escuela, de la salud, ¿no? Los trabajadores de la salud también golpeados, muchas víctimas, muchas situaciones de estrés están en muchas localidades al borde de la capacidad física de atención, ¿no? Y bueno, la sociedad que no termina por supuesto no todo el mundo, ¿no? Pero hay sectores que no terminan de entender que tenemos que cuidarnos, la pandemia que se alarga, los tiempos previstos que son distintos de los que se habían pensado en un primer momento, una enorme contagiosidad del virus, y dentro del sistema educativo, bueno, los docentes haciendo malabares para intentar no perder el nexo con los chicos, mantener el nexo pedagógico, mantenerlos incluidos en el sistema educativo, con muchas dificultades de conexión, dificultades de atención de parte de los chicos, de apoyo dentro de la familia. El 57% de los chicos no tiene un insumo tecnológico liberado para el proceso educativo. Es una computadora en la casa, la comparten 2 o 3 hermanos, a lo mejor los papás que también están trabajando de modo digital y demás, o sea, está complicado realmente, más obviamente la cantidad de niños a los que no llegan, ¿no? Que no tienen conexión o que tienen una conexión débil o que solo tienen un teléfono. Bueno, todo esto ha venido a complejizar enormemente y sobre todo la preocupación de no tener ninguna certeza de que esto va a terminar o que va a terminar en un corto plazo, o que no se va a repetir como ocurrió con el SARS, que esta es una modificación del virus SARS, que terminamos en la gripe aviar, en la gripe porcina, ahora en el COVID, pero con posibilidades, si no se hace nada, de que siga mutando el virus y tengamos sucesivas
pandemias, ¿no? Así que esto es una situación, yo no recuerdo haber tenido una situación tan difícil desde el punto de vista sociosanitario como la que tenemos hoy, ¿no? Cuando anunciábamos en el día de hoy su presencia a través de Zoom en nuestro programa, se comunicaban con nosotros muchos docentes de la provincia de Misiones que tienen gran afecto, gran consideración, gran consideración con usted y lo tienen casi como una maestra después de tantos años dentro de CETERA y en la lucha de la docencia y luchar también por la parte salarial. Misiones está atravesando por una situación difícil en este momento y seguramente usted interiorizada de esa situación, ¿no? Bueno, sí, yo le diría, para empezar, que no es desde ahora o en este tiempo, ¿no? Misiones es una provincia que tiene rezago salarial importante. Hasta ahora han estado con un salario básico de 7.000 y algo de pesos, es una situación vergonzante, digamos, ¿no? Es una cosa increíble, teniendo en cuenta que hoy las estadísticas están manifestando que para vivir una familia necesita por lo menos partir de los 45.000 pesos. Los trabajadores de la educación, ¿cuántos cargos tienen que tener para poder vivir con un mínimo de dignidad? Es una situación grave porque además las ofertas que han recibido el gobierno, además de ser insuficientes, de pasar a 9.200 pesos el salario básico, son montos en negro, es decir, montos no remunerativos, no bonificables, no pasan obviamente a los jubilados, no reciben incrementos por antigüedad y demás, son montos fijos, ¿no? Así que han aplanado obviamente la curva salarial, y han generado dentro de los trabajadores de la educación una situación grave, de ajuste muy significativo, y obviamente han aprovechado este momento en que hay dificultades, digamos, para sesionar las organizaciones sindicales, realizar sus asambleas, y hay una retracción, digamos, de la actividad social, y la han aprovechado para esto, ¿no? Para generar una situación que empeora ciertamente y gravemente las condiciones de vida de los habitantes de la provincia, una provincia que no es una provincia sin recursos, que no es una provincia, digamos, pobre, es una provincia que a ninguna provincia le sobra, pero la provincia de Misiones es una provincia que tiene posibilidades, ¿no? Además, en algún momento, hace años por supuesto, pero yo recuerdo que Misiones había recompuesto los salarios para el sistema terciario, ignoro por qué ha dejado de lado el sistema primario y el sistema secundario. Y todo esto es una acumulación grave y una situación de deterioro que los trabajadores de la educación no se merecen. Ningún trabajador se merece padecer económicamente y no poder vivir con dignidad de su trabajo. Pero el esfuerzo que los compañeros han hecho en materia educativa, el trabajo que se han tomado, con muy poca preparación, porque no ha habido una prevención en absoluto para el manejo de las tecnologías, sin embargo, como han podido, han mantenido el diálogo con los chicos, las tareas, las formas de corrección y demás. O sea que es injusto lo que está sucediendo con los trabajadores de la educación, y creo que el gobierno debería reconsiderar lo que está haciendo con los educadores, porque es una cuestión grave. Usted ha comenzado allá por el año 1959, siendo delegada, estudiantil, y luego desde la escuela primaria y la escuela secundaria durante tantos años, y el trabajo gremial y el trabajo político. ¿Qué difiere el trabajo o la tarea gremial de hoy con aquellos años, son los comienzos suyos, con sus sueños, con sus esperanzas de una educación mejor para la República Argentina? Mire, las etapas de la vida social en la Argentina nos han hecho cambiar muchas veces las estrategias metodológicas de los sindicatos, ¿no? No se olvide que hemos atravesado 16, 17 años de dictaduras militares, ¿no? Con persecución, encarcelamiento a los compañeros, clausura de las organizaciones sindicales, prohibición
de realizar asambleas, de reunirse, imposibilidad realmente del funcionamiento de las organizaciones sindicales, rechazo, no otorgamiento de las personerías gremiales y bueno, lo que significó sobre todo particularmente la última dictadura, ¿no?, en materia de desaparición. ¿Usted piensa que el primer asesinado en la dictadura, la última dictadura militar, en marzo del 76, fue el secretario general de la CETERA, Isauro Arancibia, él y su hermano, lo fusilaron adentro del sindicato, pero después otros compañeros de la Junta, como Marina Viltes, como Eduardo Requena, fueron asesinados, más de 600 docentes en esa condición, presos, exiliados, escapados, prescindidos de sus trabajos. Entonces, en cada etapa, digamos, la CETERA debió buscar, y las organizaciones sindicales anteriores a la CETERA, porque la CETERA es del año 1973, tuvieron que buscar alternativas para desenvolverse en medio de estas situaciones, ¿no? En medio de situaciones en las cuales yo recuerdo cuando en el año 58, que recién estaba Frondizi, y nosotros empezamos a pelear por el estatuto del docente y por un modo de negociación que nos permitiera recomponer los salarios por lo menos una vez al año, como establecía el estatuto del docente. Hicimos un paro que duró 20 días y en 3 días se sancionó el estatuto del docente, se estableció la cláusula para la recomposición de los salarios, y cuando hay voluntad política sesionó la Cámara de Diputados, sesionó el Senado Nacional, y en 2 días seguidos el estatuto estuvo sancionado. Así que cuando hay voluntad política se puede avanzar y uno se organiza, pelea, tiene reclamos, pero después hemos tenido etapas muy duras. Hubo épocas en que la CETERA se dedicaba a rescatar o a tratar o intentar denunciar en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos lo que estaba pasando, la desaparición de los compañeros presos, como el caso de Alfredo Bravo, que estaba preso por la dictadura, presentar habeas corpus todos los días, ir a las cárceles a visitar a los compañeros, conseguirles alguna forma, algún camino para escapar del país, los que se tenían que radicar en el exterior. Es decir, el sindicato estuvo, se puso al hombro, pero no era la reivindicación salarial, sino era la posibilidad de la vida, y en otros momentos sí, más fuertemente la tarea gremial, ¿no? Recuerdo el año 88, la Marcha Blanca, los compañeros recorriendo el país entero para, digamos, la CETERA siempre ha tratado de buscar estrategias distintas que nos permitieran entablar un mejor diálogo con la comunidad. Es decir, que la sociedad supiera lo que nos estaba pasando y apoyara, y que supiera que que obviamente nosotros defendemos el salario y las condiciones de trabajo, pero esto, digamos, para nosotros lo que es absolutamente indiscutible es que el sistema de educación tiene que ser público y que el Estado se tiene que hacer cargo del financiamiento del sistema educativo. No se puede hablar de igualdad de ninguna manera solo con que nosotros dentro del aula tengamos algunas estrategias igualadoras. Si los chicos vienen a la escuela sin comer, en malas condiciones de salud, que tienen que atravesar un río para llegar a la escuela, que no tienen ni siquiera un puentecito, que no tienen asfalto, que viven en la tierra, que no tienen agua, que no comen adecuadamente, bueno, las posibilidades de la escuela de igualar las condiciones son cada vez más estrechas. La desigualdad se mete adentro de la escuela y por tanto los trabajadores hemos dado batallas fuertes. Ahora, fíjese qué contradicción, ¿no? Pero en esta pandemia, esa idea, digamos, que tuvo el menemismo y que se continuó con Macri, del neoliberalismo, de la privatización de todo, del Estado fuera de toda clase de prestación de servicios, imagínese lo que hubiera sucedido si el servicio de salud hubiera desaparecido el Estado como mediador de los servicios de salud. ¿Qué sería de todos nosotros hoy con una pandemia de estas características sin tener un servicio público de salud que pudiera contenernos a todos y asistirnos a todos, los que tenemos condiciones económicas y los que no las tenemos, ¿no? Sí. Así que, digo, estas peleas en las que el Estado efectivamente tiene que cumplir una función social nos obligaron a distintas estrategias y distintas metodologías. La Carpa Blanca fue eso, fue la resistencia a un menemismo
mismo que privatizaba todo, los ferrocarriles, los pozos de petróleo, las tierras, absolutamente todo. Desmantelaba el Estado e intentó hacerlo avanzando sobre el sistema educativo. Y la pelea fue que con el sistema educativo que no tenemos ninguna posibilidad de ser justos en la distribución del conocimiento y en la apropiación del conocimiento si no hay una mediación del Estado que de alguna manera repare las injusticias que padecen los niños, ¿no? Así que bueno, esto ha sido la pelea nuestra durante muchos años y muy acompañado. Yo he tenido mucha suerte en mi trabajo gremial, porque los trabajadores de la educación han acompañado siempre mucho. Cuando nosotros hicimos las marchas, fueron multitudinarias. Cuando nosotros hicimos la carpa, no terminábamos de tener una lista de 1.380 docentes ayunaron en la carpa. Y se tenían que venir, irse de su localidad, de su provincia, dejar la familia y venir a ayunar durante 3 semanas, digamos. Y eso es muy fuerte el acompañamiento que hemos tenido en CETERA y en las organizaciones sindicales. Yo estuve muchos años en ATEN, que es la Organización de Trabajadores de la Educación de Neuquén, que fundamos junto con un grupo de compañeros, ¿no? Y siempre he tenido mucha suerte, he tenido mucho acompañamiento, mucho apoyo, siempre me he sentido muy respaldada en mi trabajo por los docentes, porque cuando uno hace una vida de dirigente sindical jerarca que vive de las negociaciones con el gobierno es una cosa, pero cuando uno tiene que sacrificarse con un salario magro como siempre hemos tenido, teniendo familia, tengo que correr por todo el país, dejando la familia, poniendo los vehículos personales, rompiéndolos, haciendo pérdidas económicas, es difícil. Ahora, cuando uno encuentra en la solidaridad de los compañeros, en el apoyo, en la participación, en el entusiasmo con el que se suman a trabajar para el mejor desarrollo de la educación y del sindicato, bueno, digamos, hay como una suerte de recompensa, ¿no? Allá por el año 1973, cuando conformaron la CETERA, sí. Y tenían 146 sindicatos nacionales adheridos. Me viene... no nacionales, pero 146 de sindicatos, pero uno era el sindicato de música de San Luis, el otro era el sindicato de docentes de plástica, o sea, no había un sindicato por provincia, salvo la UPC, que sí era ya de Córdoba, que era un sindicato provincial. Los otros sindicatos eran pequeños sindicatos, la Asociación de Maestros y Profesores, la Asociación de Maestros de Primaria, la Asociación de Maestros de Primaria de Villa Jardín, o sea, y en ese tiempo, Marta, se fueron conformando muchas asociaciones de maestros también. Yo provengo de una localidad que se llama Monte Carlo, que ahí todavía existe la Asociación de Maestros, incluso hay un local, un lugar donde se hacen reuniones, donde se hacen, bueno, en otros tiempos, cumpleaños de 15, casamientos, en fin, claro. En pleno centro de la Asociación de Maestros. Evidentemente eso queda de aquella etapa ya. Sí, en esa etapa, como les digo, los docentes comenzaron a agruparse por inquietudes personales, por problemas, por necesidades, porque había que satisfacer algunos requisitos, porque una de las cuestiones más delicadas, digamos, y más exigidas por los trabajadores de la educación, además del salario, es el respeto que las autoridades deben tener por los concursos y hacer efectivamente concursos. Los docentes nunca hemos estado de acuerdo en las designaciones a dedo y en pasarse de los listados y de los puntajes que tenemos, y respetamos esos puntajes y nos toca el lugar que nos toca y el puntaje que tenemos para hacernos cargo de distintos espacios educativos. Ahora, eso tiene que tener regulaciones, tiene que tener controles, porque de lo contrario las picardías existen en todas partes y son viejas, digamos, ¿no? Así que, bueno, en esa lucha por lograr que hubiera reglas, que las reglas se respetaran, que se cumplieran, que los compañeros tuvieran
un listado transparente, exhibido, que pudieran consultarlo, que supieran cuántos docentes estaban anotados con puntaje antes que ellos, cuántos estaban después, cuántos cargos había. Esto ha sido una lucha muy significativa, porque antes la docencia se ejercía de acuerdo a las directivas de las autoridades educativas como querían, designaban como querían, a quien querían, a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, revertir esta tendencia, poner reglas y hacer que las reglas se cumplieran y que los compañeros tuvieran una garantía de justicia en el acceso al trabajo, fue un logro significativo. Por eso peleamos el estatuto del docente, por eso peleamos las normas y las reglas, ¿no? Justamente para evitar el favoritismo, para evitar la designación a dedo y para darle a los compañeros la seguridad de que desde el sindicato también estábamos apoyando la transparencia en el acceso a los cargos y en la continuidad, obviamente, ¿no? Así que esta fue una tarea importante que hicimos desde CETERA, y que no solamente desde CETERA. Hubo muchas organizaciones sindicales que trabajaron en ese sentido. Lo que ocurre es que después, cuando se construye la unidad dentro de CETERA, nosotros hacemos un planteo que no tenía el objetivo de hacer desaparecer a las organizaciones sindicales, como usted dice, una pequeña organización en una localidad. Lo que tratábamos de que los compañeros comprendieran que una pequeña organización que nucleaba a 23 profesores de física de una localidad no estaba en condiciones absolutamente, por muy interesados que estuvieran, por muy militantes que fueran, no estaba en condiciones de cambiar el estatuto, los salarios, ni ninguna otra cosa de fondo. Podía, sí, como no, articular y discutir en esa comunidad cuáles eran los puntos importantes de la física, cómo la iban a dar, qué ejemplos iban a tomar, cuáles eran las cuestiones programáticas más importantes. Eso lo podían hacer, pero resolver sus condiciones laborales, las designaciones y todo lo demás, no había fuerza. Entonces, lo que a veces costaba, porque cuando nosotros le explicábamos, estoy hablando hace 50 años, ¿no? ¿Cuál era la importancia de un sindicato único en la provincia? El profesor de música te decía... Y ahí quisiera ingresar... ¿Qué tengo que ver con un docente de plástica, claro, con un docente de jardín de infantes, ¿no? Sí, y ahí quisiera ingresar, Marta, si es tan amable, lo del sindicato único, digamos. Se está viendo... Por ejemplo, ocurre en la provincia de Misiones que el sindicalismo, el gremialismo docente se ha dividido en muchas partes. Sí. Y eso entendemos a veces que eso ha ido le ha llevado a perder espacios, a perder algunas luchas. Y hoy, por ejemplo, le traigo otra vez a la provincia de Misiones, y usted seguramente está interiorizada, hay un sector del gremialismo que llega a un acuerdo con el gobierno, y hay otro sector de los denominados autoconvocados que siguen en la lucha. Digamos, ¿qué mirada tiene usted respecto de esta cuestión, con toda la experiencia que tiene al respecto? Bueno, estas diferencias internas en las organizaciones sindicales no son nuevas. Nosotros también las tuvimos. En CETERA empezamos porque no nos podían poner de acuerdo con el nombre. Si iba a ser una confederación, si iba a ser una federación, si iba a ser un sindicato único, si íbamos a poner maestros y profesores, si íbamos a poner educadores o si íbamos a poner trabajadores de la educación. Porque esto ya significaba otra cosa, otra mirada. ¿Íbamos a estar en la CGT o no íbamos a estar en la CGT? ¿Éramos parte o no éramos parte? O sea, le quiero decir que discusiones de estas y discusiones digamos, que tienen en algunos casos, en muchos casos, también la intervención y la pata de la política, porque la política ha trabajado muy fuertemente para en determinados momentos fortalecer una organización sindical en detrimento de la otra. Yo me acuerdo cuando el gobierno en el peronismo, no cuando con el gobierno de Perón, sino con Isabel Martínez y López Rey y demás, cómo negociaban con la UDA
La UDA no era nada, prácticamente era una organización muy pequeña, pero negociaban con ellos para dividir, para generar en la... A río revuelto, Claro, ganancia de pescador. Bueno, las incertidumbres y demás. Yo creo que es así, que en muchos casos de aquella multiplicidad de los 146 sindicatos, transformamos esa realidad. La mayoría de las provincias tienen sindicatos únicos, son fuertes, tienen negociación colectiva, tienen la posibilidad de discutir. Ahora, eso no quiere decir que no haya otros pequeños sectores más de izquierda, más de derecha o más de centro, que buscan otras formas, una exclusividad, que no están satisfechos y no acuerdan con discutirlo en las asambleas con el conjunto de los docentes. Entonces forman una agrupación aparte. Esas pequeñas agrupaciones que pueden servir para el debate, que pueden servir para lucirse con un discurso bien, diríamos, ultrista en cualquiera de los sentidos, para la práctica de los trabajadores de la educación y para los logros que significan dar las peleas con el poder económico y político, no tienen una verdadera utilidad, son débiles. Yo sé que ahí en Misiones han formado una mesa de docentes en lucha en la que se han reunido varias organizaciones y que están tratando de trabajar juntos, porque es así, a la hora de discutir el salario, la distribución del ingreso y dar pelea contra los poderes organizados, los pequeños sectores no ayudan, no contribuyen. Por último, nos quedaríamos escuchándola toda la noche, porque la verdad que es un gusto, es un placer. Por último, ¿qué mensaje tiene para darle? Acá hay dos sectores, están los docentes que ya han acordado con el gobierno la semana pasada, y están los otros sectores que están en plena lucha, y usted lo sabe, están cortando rutas, están luchando en el frío, en el calor, en la lluvia, en el sol. ¿Qué mensaje tiene, digamos, para ambos sectores, usted que supo llevar y comandar en esa setera que decía usted que no se ponían ni siquiera de acuerdo para ver, o en esa confederación que no se ponían de acuerdo ni siquiera para a ver qué nombre le ponen a la agrupación? ¿Qué mensaje tiene para los docentes de esta provincia de Misiones que hoy están bastante divididos? Mire, cuando uno no puede pasar una receta porque es irrespetuoso, ¿no? Porque para poder conducir se requiere un conocimiento muy fino, digamos, de las circunstancias que ocurren en cada lugar, en cada localidad, ¿no? Esto lo anticipo, pero digamos, yo he tenido siempre una suerte de premisa, digamos, ¿no? Ponerse de acuerdo en el 100% es difícil. Diría yo que hasta es casi imposible. Entonces, el esfuerzo de la conducción de una organización sindical debe estar en ver si logramos ponernos de acuerdo en 1, 2, 3 o 5 cosas, los que fueran, y pelear juntos por esas cosas. Porque en esas cosas en las que estamos de acuerdo es con las que podemos avanzar, no vamos a avanzar con las que no estamos de acuerdo. No digo que tengan que necesariamente juntarse, hacer un sindicato único, bueno, cada uno toma la decisión, pero todos saben perfectamente bien, o no son dirigentes sindicales, que la fractura produce debilidad. Entonces hay que ver de qué forma, aún cada uno con su propia identidad, se pueden trabar acuerdos sobre, vuelvo, 1, 2, 3 o 4 puntos que terminen dándole a los trabajadores de la educación las respuestas que se necesitan de parte del poder político. Esto no se arregla en una habitación, solo discutiendo con un funcionario y renegando de la posibilidad de discutir con el conjunto de los trabajadores de la educación. En esto, los ultrimos, sí, cada uno tiene, yo podía tener una lista de las cosas que me parecía que eran innegociables, pero resulta que de esa lista, 4 cosas sí coincidía con los demás, y las otras no. Bueno, había que ir adelante con las 4 cosas que coincidíamos, y si las conseguíamos podíamos ir por 2, 3, 4, 5 más. Esto es así, la construcción de las organizaciones sociales tienen que estar fuertemente referenciadas en las demandas de los compañeros y fuertemente trabajadas en la posibilidad de las coincidencias.
no potenciamos las áreas en las que estamos débiles, en las que no hay acuerdo, sino las áreas en las que podemos estar de acuerdo. Y a partir de ahí, es decir, a ver, usted piense, en algún momento el gobierno cuando va a discutir con los trabajadores, viene el ministro de Economía y le dice una cosa, viene el ministro de Salud y le dice otra, viene el gobernador y le dice una diferente. Ellos se juntan, toman un acuerdo y deciden lo que tiene que decidir y quién habla. Bueno, nosotros tenemos que proceder así. Tenemos que proceder también llevando adelante las cosas en las que estamos de acuerdo con toda firmeza todos juntos. Marta Maffei, como siempre, un gusto. Creo que en alguna oportunidad la tuvimos también acá en nuestros estudios. Un gusto conversar con usted. Seguramente la vamos a estar convocando nuevamente para seguir hablando de las cuestiones que tienen que ver no solamente con la educación, sino con los trabajadores de esta República Argentina, que usted hizo un aporte y sigue haciéndolo, un aporte muy importante durante muchos años. Gracias por atendernos, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por dejarme llegar a los compañeros. Muy amable, que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Marta Maffei, ex secretaria general de la CETERA, ex diputada nacional, formó parte de una asociación también, de una confederación de docentes de Neuquén en tiempos, la época de facto. Tiene cosas para contarnos que seguramente no puede hacerlo solamente en media hora, pero esperemos que haya servido principalmente para los docentes, que había cierta expectativa hoy con la presencia y con la comunicación que tendríamos con ella. Espero que haya servido y que el mensaje, bueno, de alguna forma haya llegado a donde tiene que llegar. Hacemos pausa, ya regresamos.